You are also También eres disrespectful. You are also irrespetuoso, self-centered. eres también You are delusional. ensimismado, You eres cannot un tipo go a delirante, single match no without puedes grabbing pasar ni those un brass solo knucks. combate And sin you're out here agarrar taking esa credit manopla for y estás something that aquí doesn't llevándote belong to crédito por algo que no te you. Doesn't pertenece a belong ti. to me. No me This pertenece a right mí. here, Esto it's a aquí team. es un And at the equipo. Queen and King Y en of the Ring Queen in and Saudi King of Arabia, the Ring you are en going Arabia to find Saudita, tú out vas a where you enterarte de stand dónde estás en on pie that tú team. dentro de ese equipo. Universo WWE, yo soy Andrea Basarte y bienvenidos a esto que es WWE ahora. ¿Y qué creen? Que anoche el show azul estuvo increíble, pero ¿qué digo increíble? ¡Impactante! Pero si tú te lo perdiste, no te preocupes porque yo te traigo los momentos más relevantes de SmackDown. No solamente la fuerza de sus piernas pudo revertir el bombazo que Nia le iba a regalar. Iba a ser un super bombazo que iba a romper el corona. Lluvia de patadas, no conecta la última. Y bombazo, hablando de bombazos. Ay, Dios mío, este es el peligro de Nia. ¡Oh! Machetazo directamente a la parte trasera de Naomi. Cuello, espalda arriba, la prepara. Y creo que la va a aniquilar. Esto como que hasta aquí llegó. Corona para mí, aniquiladora. 1, 2 y 3. Primera mujer de SmackDown en avanzar en este torneo. Aquí está la ganadora, Nia Jax. Se quitó el castigo que se le aproximaba. Hacia el enganche directamente. ¡Qué clase de uninague contra la esquina! La reata que le terminó robando, porque fue regalada, pero después de un robo, a JBL. ¡Ah! ¡Qué buen depósito bancario con dividendo! 1, 2 y 3. No lo logró aún. Vamos, buscaba el final de los días, dice que no gane los Hayes. Mi madre lo enrolla, 1, 2 y... ¡Ay, ay, 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 qué robo! Señor policía, un robo. Aquí está el ganador, Carmelo Hayes. Puede ser todo para Cargill. La va a destrozar. ¡Ay, Dios mío, la vida! Esto es todo para Cargill. Sin duda, 1, 2 y... ¡Oh! Está reviviendo. Está reviviendo. Mira, hasta perdió los zapatos. Ay, ay, esta movida aérea. Esta movida aérea de la poderosísima Piper Niven. Mira cómo se hizo la motorita para engañarla. Espero que estuviera montada para salir con la suya. ¡Oh! ¡Cómo eleva esa pierna! Un látigo frontal. Ahí está. Hace las alas de pollo. Y... ¡el ojo de la tormenta! Ha llegado para Piper Niven. Jaden. ¿Por qué no está aquí Jade Cargill? Si Candice trae a Indy, ¿será que Jade acaba de tener su combate. ¿Y? Además, ¿qué van a hacer? Ponerse a hacer trampa. Ella su flex cruzado? No, por aquello de apoyar a la compañera y de vez en cuando, si es necesario, meter la cuchara en la sopa. O sea, que está celebrando allá atrás y le importa 3 pepinos lo que le pasa a Bianca Belair. porque se está buscando los... Mira, 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 lo va a izar, lo va a izar. ¡Oh, oh! El problemón. Se baja sin embargo como puede. ¡Ah! Con clipeado, horripilante, helado venenosa. Ya sin alas, pero sigue embrujando. Se toma un paso a la espalda de Belair. Busca un mordido. Directo a cable. Cojeando y todo, pero mira Dios eso. mío. ¡Con el beso de la muerte! Se acabó. Autogol. Esto se acabó. 1, 2 y 3. Es que todavía el Belair no le puedes dar el dedo porque se acaba la mano. Mira, 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 mira. Míralo, míralo, míralo. El puso el zamano. Vamos al zamano para Montes. Aprovechando el momento, Tamatonga. ¡Qué rompecara espantoso! A lo más profundo. El MFT manda a su oponente. Y la pagó en cara. Aquí está el ganador, Tama Tonga. Yo repito, yo no creo que este linaje necesite muchas razones para atacar a alguien. Y si te dan razones, entonces no puedes dejar de atacar como lo acaban de hacer. ¿Qué hace Montez Ford? ¿Él vino a ayudar o a perjudicar? Oh, levanta el dedo. Sí, levanta el dedo. Que lo vea bien, solo.
Sikoa. Él es un maestro. Él puede hacerlo. Buscando. Sigue escalando. Y no para el Everest, sino para la victoria. Hablando de engaños otra vez. El Fenomenal dejó que llegara hasta lo más alto para que Randy pensara que podría hacer una movida aérea. Esta vez no lo va a engañar. No lo va a poder engañar. Esta vez sí lo logró. Su variante de DDT modificada. Increíble arsenal de Randy Orton. Y esta movida siempre lo lleva por el camino del bien. Repito, no puede ni caminar Randy Orton. Pero le están andando las voces. Y si no lo pudo hacer en Francia, lo va a hacer aquí esta noche. Y ayer recaudó todavía. La catapulta de ladito, el Fenomenal le mete el primero lo pone el antebrazo. Sí, el Fenomenal. No conecta el antebrazo Fenomenal para Randy Orton para la victoria. Se le cancha de pierna. Qué suerte que tiene ese brazo tan largo. Estábamos aquí básicamente cantando a AJ Styles como a exigir el 3, como que no llegó, obviamente llegó, pero no. Randy Orton tiene casi 2 metros de altura. Hay que ser bien veterano para eso. Con la punta de los dedos básicamente escapó de ese golpeo de fuerza. Ahora, tanta fuerza tiene este hombre que va a hacer un flash, ¿en serio? Es lo que está buscando. ¡De la nada! Dios mío, esta vez lo engañó. 1, 2 y 3 hasta el final lo engañó. Pensaba el Fenomenal que iba a armar el clash. Amigos, les dije que había estado impactante. Déjenme en los comentarios sus momentos favoritos y síganos en todas nuestras redes sociales para que no se pierdan ninguna de las noticias del universo WWE.